Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Les saludamos desde la ciudad de Toronto, Pastor Ernesto Vidal de la iglesia de Prayer House, para los que no nos conocen. Hoy vamos a ir directamente a la escritura por razones de copyright, por razones de problemas que nos causa Facebook. Estábamos poniendo alabanza en videos, pero parece que no les agrada. Pero eso no nos va a impedir alabar al Señor, así que lo vamos a hacer. Pero primero quería llevarte a la escritura. Te voy a pedir que tomes tu Biblia y vayas conmigo al Salmo 146. Ya desde varias semanas estamos con la escritura enseñando lo que dice la palabra en cuanto a alabar y adorar a Dios. Y versos pequeños que nos indican que debemos hacerlo, alabar y adorar a Dios, aunque debería ser algo innato prácticamente del agradecimiento a nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 146, desde el verso 1, dice: alaba, oh alma mía, al Señor. Lo que me llamó la atención es lo que dice el 2: alabaré al Señor durante toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras yo viva. Parece que eso es de vez en cuando, nunca. Bueno, aparentemente en la escritura es todos los días mientras yo viva, no solo el día domingo en la iglesia. Alabar a Dios es estar agradecido, ¿no? Y hoy, antes de darle el paso a Paolo, quiero que oremos y alabemos un poco. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Y porque nos pueden impedir hacerlo por copyright, pero no nos pueden impedir hacerlo como lo haría David. Le voy a pedir que se pongan de pie. Y ahí donde está, yo recuerdo un David en la escritura que no necesitaba grandes equipos de sonido. Recuerdo un David que con una simple arpa podría alabar a su Dios, de tal manera adorarlo que atraía la presencia de Dios tan fuerte que lo que estaba de oscuridad dentro de Saúl temblaba, y lo llamaban curiosamente cada vez que Saúl tenía problemas mientras él tocaba su arpa y alababa a Dios, pues Saúl era libre. Y ahí donde estás, te voy a pedir que te olvides de quien está al lado tuyo y te voy a pedir que levantes tus manos y adores a tu Dios. Voy a leer un Salmo 5, donde nos indica de una plegaria pidiendo protección. En el Salmo 5 dice plegaria pidiendo protección. Aquí se le está orando directamente al Señor. Dice: escucha, oh Señor, mis palabras. ¿No? Eso quiere decir de que Dios espera de que tú empieces a usar tus palabras y eso es lo que vas a hacer en este momento. Tú quieres que Dios te escuche, no es lo que el pastor puede hacer por ti, no es por lo que el grupo de alabanza vaya a hacer por ti, es lo que tú puedes hacer en este momento. Amigos de Zoom, de Facebook Live, póngase de pie si puede, por respeto a nuestro Dios. La escritura dice: levantando manos santas, y oro en este momento que Dios cubra tu vida con la sangre de Cristo, de la mollera de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Oro a favor tuyo, pidiendo que Dios perdone tus pecados. Entrégalos en este momento. Cierra tus ojos. No viniste a verme a mí, viniste a ver a Dios. Y si vienes a traer una plegaria pidiendo protección en tiempos de que es necesario que seamos protegidos, porque estamos cada vez entrando en tiempos más difíciles, y si no podemos enfrentar lo más sencillo,
¿Cómo será el enfrentar lo que se viene difícil para la tierra y para la iglesia sobre todo? Entonces acá dice, Señor, escucha, Señor, mis palabras. Empieza a levantar palabras en base a tu plegaria, que es lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero primero ríndete, primero pide perdón. Dice, considera mi gemir. Gemir es dolor, es lo que la semana pasada te dije que empecé a sentir mientras estaba orando en mi sala. Un dolor por mí mismo, por mi pecado, por mis errores, por las cosas que a veces no podemos controlar. Dice el 2, estate atento a la voz de mi clamor. Clamar es levantar la voz. Estate atento a la voz de mi clamor, Señor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Para los que a veces no oramos de mañana, o sí, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esperaré qué? Esperaré su presencia. Esperaré que Él venga. Solo te voy a pedir que hagas esto en este momento. Que cierres tus ojos, levantes tus manos y te enfoques en Él. Él dijo, 6 días vas a trabajar, 7 días, el 7º día es para mí. Y que no viniste a verme a mí. Si viniste a verme a mí, vas a tener que regresar a la iglesia tradicional, donde íbamos a ver a un sacerdote. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a ver a Dios. Eso que Él dice, no profanes mi día, se refiere, ven y júntate con tus hermanos, no lo dejes de hacer, y júntate con tus hermanos a adorar y alabar, que es lo que estamos haciendo ahora. La Escritura dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Si usted no lo puede hacer es porque a lo mejor no tiene vida espiritual, no respira espiritualmente. Pero si lo puede hacer, empiece dándole gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque para empezar hoy estoy vivo. Y estoy vivo por ti. Escucha, Señor, mis palabras. Pídele ayuda. Dile, considera mi gemir, considera mi problema, considera mi dolor. Escucha mi clamor. No te escondas, Señor, de mí. Dile que es tu Rey, Rey mío y Dios mío. Hubieron hombres en la Escritura que sin tener Biblia e iglesias, revelado por el mismo Espíritu Santo, allí en la cruz le dijeron a Jesús, Señor. ¿Quién es tu Señor hoy? Si Jesús no es tu Señor, tienes graves problemas. Hazlo tu Señor hoy. Por eso aquí en este salmo dice, estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío, tu Señor y Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Él no es un Dios malo. Hay alguien que siempre le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? La realidad es que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y la maldad que le viene a los hombres no es otra cosa que el resultado de su pecado, el resultado de su iniquidad. Y por eso debemos venir y aprender en la iglesia. Eso es lo que estamos viniendo a hacer los días domingos, para que el resto de la semana, a partir del lunes en adelante, lo hagamos en casa. Eso es lo que es la iglesia. Es un hospital y es una escuela. Por eso Jesús es un maestro. Y la iglesia también tiene maestros. Padre, te adoramos y bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque hoy tuvimos un pan en la mesa. El agradecimiento es importantísimo.
Es importante que el pueblo de Dios agradezca que tiene vida, que tiene salud, que puede todavía reunirse en un mundo donde en este momento hay iglesias bajo persecución, metidos en cavernas, ocultos en lugares lejos de las ciudades, porque son quemados, asesinados, maltratados por el simple hecho de tener una hojita de la Biblia. Señor, te damos gracias porque aquí, Señor, tenemos todas las versiones de la Biblia en papel y electrónicamente. Tenemos teléfonos celulares con todas las versiones y aún así, Señor, no disfrutamos, no comemos, no cumplimos con el mandato que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo pan de la palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por la libertad que todavía tenemos, Señor. ¿Cómo es que el sistema de Facebook, con millones y millones y millones de personas que entran y ponen videos y graban en vivo, ellos están enfocados en las iglesias, como nosotros? Que al poner 3 alabanzas de videos cristianos, automáticamente nos mandan un mensaje diciendo que no lo podemos hacer porque nos van a cerrar. No sé si te estás dando cuenta, iglesia, de lo que está sucediendo, de cómo la misma tecnología está acorralando a la iglesia, cómo se ha ido haciendo el mundo más pequeño. Y Dios dice, y a veces nos llama hipócritas, es como cuando vemos hacia el cielo y vemos las nubes cargadas, sabemos que va a llover. ¿Y cómo es que no sabemos que viene el Señor viendo todo lo que estamos viendo? Señor, yo te doy gracias porque todavía en esta parte del globo tenemos libertad para ciertas cosas, pero podemos ver, Señor, a distancia lo que se viene. Nos han acorralado con nuestros propios teléfonos. Ya hacemos las transacciones financieras con nuestros teléfonos. Nos pueden ver a través de nuestros teléfonos, nos pueden escuchar a través de nuestros teléfonos, pueden saber a través de las páginas que tú mismo llenas con mucha información, no muy inteligentemente, quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos, si somos cristianos o no lo somos. Inclusive ya nuestros teléfonos nos guían cuando viajamos con un GPS. Para controlar al mundo, el enemigo solo tendría que eliminar la tecnología por un día y no tendríamos ni dinero. Y oro y le pido a Dios que Dios nos dé sabiduría en este tiempo para entender que debemos prepararnos. Y te alabo y te doy gracias, Señor, porque al margen de todas estas cosas, tú sigues siendo el Señor. Y seguirás siendo nuestro Señor. Y te pido, Señor, sabiendo que estamos viviendo tiempos finales, sabiendo que estamos viviendo los días de Noé, te pido que no haya quien resbale en nuestra iglesia. Te pido que haya quien no se desanime en nuestra iglesia, sabiendo que el desánimo es el arma más poderosa que tiene el enemigo. Y lo siguiente después del desánimo es poner unos contra otros, para que se cumpla lo que dice la Escritura, que al final de los días el hermano entregará al hermano. Padre, vienen tiempos y lo sabemos y te pedimos que nos des sabiduría, en que la iglesia tendrá que dejar los edificios para volver a los hogares, para volver a los parques, para volver a los lugares escondidos o fuera de las ciudades, porque la persecución ya está y el trabajo del anticristo ya comenzó mucho tiempo atrás.
El que no está percibido es la iglesia, Señor. Y te pido en esta mañana, mientras te adoramos y declaramos que tú eres el único Señor, que tú eres el único Rey, que tú eres el único que a través de tu Espíritu Santo puede traer, Señor, a nosotros y en nosotros el entender que nuestros pecados nos destruye y que la paga del pecado es muerte. Te pido nos des la salida, porque en tu palabra dice que siempre nos darás salida. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te pedimos perdón por las veces que te contristamos, a veces sin hablar. Señor, nos estamos dando cuenta que el mayor problema no eres tú el que tiene que cambiar. Eso fue lo que quisieron enseñarnos en la religión. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Y por eso estamos aquí entendiendo, y en esta mañana queremos humillarnos, Señor, aunque no podamos poner la música. Queremos humillarnos, pedirte perdón y reconocer que tú eres Señor. Y en este momento empieza a alabar a tu Dios. Yo solo oro para que tú tengas modelos de cómo orar, como hizo Jesús y dejó el modelo del Padre Nuestro para que tú ores. Y empieza a santificar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana yo santifico tu nombre. Declaro que no hay Dios como tú. Santo eres tú, Señor. Y declaro que tú eres el único santo, pero que tu santidad viene sobre tu iglesia, Señor. Declaro que tu sangre hermosa fue derramada en la cruz y no en vano. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y a aquellos que están en camino, a aquellos que se quedaron en casa. Y te doy gracias, Señor. Danos sabiduría para poder ayudar y enseñar a nuestros hermanos cómo alabar y cómo adorar. Porque el enemigo sabe muy bien que la alabanza y la adoración tienen mucho poder. Porque es la oración cantada, el clamor de nuestro corazón hacia ti, Señor. Levantamos un clamor en esta mañana, Señor. Un clamor que no le puedan poner copyright, porque sale de nuestro corazón, sale de nuestra mente, sale de nuestro espíritu, Señor, y te adoramos y te pedimos encuentres en nosotros quien te adore en espíritu y en verdad. Encuentra entre nosotros quien reconozca su pecado, Señor, y se humille y cambie. Te damos gracias porque eres tú nuestro ayudador, eres tú nuestro consuelo, dice la palabra. Eres tú, Señor, que te haces grande cuando nosotros nos humillamos y nos hacemos pequeños. Eres tú que llenas, Señor, nuestras vidas y nos haces templo del Espíritu Santo. Y no para decirle al resto que somos mejores, sino para decirles que somos redimidos, que es muy diferente. Que no merecíamos el regalo de la salvación. Y hay millones de personas que desearían estar aquí un momento, pero ya es demasiado tarde. Tú eres un Dios de tiempos perfectos, cuando se inician las cosas y cuando se terminan. Y muchos desearían estar aquí, Señor, pero están 9 pies ya bajo tierra. Y haber escuchado por lo menos un día, cuando nosotros despreciamos, Señor, muchas veces el estar en tu casa. Como el rico, Señor, que deseaba que alguien por lo menos fuera con un poco de agua en el dedo, pero ya era demasiado tarde, Señor. Enséñanos, Señor, a que nos humillemos. Ayuda a nuestra altivez, a nuestro orgullo, a todas las cosas que son características del enemigo, Señor. Y por eso le dijiste a los fariseos que ellos, su padre no eras tú, sino el diablo. Porque las cosas que el diablo hace, las características que él tiene, ellos tenían. Yo te pido, Señor, que hoy nos derrames sabiduría
a tal punto que podamos vernos en el espejo, Señor, cuál es nuestra condición y cuál es nuestro carácter y cuáles son nuestras acciones conforme a tu espejo, la palabra. Te entregamos el servicio de hoy, adorándote y alabándote con libertad, sin vergüenza y sin temor, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos 30 años viendo cómo levantas paralíticos, Señor, cómo sanas el cáncer, cómo sanas familias, cómo ocasionas el milagro y ocasionaste en la cruz el milagro más grande que pudo haber tenido la humanidad, que es el milagro de la salvación, que muchos desechan, que muchos no entienden. Te pido, Señor, derrame sabiduría suficiente sobre nosotros para entender lo que hiciste en la cruz. Danos la revelación de lo que hiciste en la cruz. Padre, oramos por la vida de Paolo, que nos va a traer la palabra ahora. Lo bendecimos, de la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Lo cubrimos con tu sangre y te pedimos merme él al 100% para que seas tú, Señor, hablando a través de él, trayendo el mensaje. Todo temor lo atamos en el nombre de Jesús. Todo temor al hombre lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos sea tu Espíritu Santo en él, y a través de sus labios nos hables como dice tu palabra, que tú nos vas a hablar a través de los labios de otros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios y buenos días, iglesia. Bienvenidos a toda la gente que siempre nos están apoyando a través de Zoom y Facebook Live. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 19, por favor. Y hay algo que ustedes se van a dar cuenta bastante, especialmente cuando están leyendo sobre la historia de la iglesia. Casi toda nuestra información sobre la iglesia primitiva se encuentra en el libro de los Hechos. Es por esa razón que lo incluyeron en lo que conocemos el día de hoy como el Nuevo Testamento. Pero después de que leemos los Evangelios, el libro de los Hechos, esos son como biografías. Es la historia de Jesús y sus primeros seguidores. Y después lo que nosotros, nuestra fe, en lo que basamos nuestras enseñanzas y prédicas y todo eso, casi todo viene de las cartas que vienen después, especialmente las cartas de Pablo. Los más famosos, por ejemplo, cuando lees 1 Corintios 13, que habla sobre el amor, eso fue escrito por Pablo, dedicado específicamente a una iglesia. En ese caso fue la iglesia que existía en la ciudad de Corinto, en el sur de Grecia. O, por ejemplo, cuando leemos el libro de Romanos, la iglesia que estaba en Roma. Y creo que fue hace un mes, más o menos, que les conté la historia de Hechos capítulo 16, de cómo se estableció la iglesia en la ciudad de Filipos, que hasta el día de hoy tú puedes visitar, queda en el norte de Grecia, y que basado en esa experiencia, esa historia famosa de que cuando Pablo y Silas estaban en esa cárcel adorando a Dios y hubo ese terremoto, y nos dimos cuenta de que, mira, cuando le preguntas a la gente, ¿para qué Dios envió ese terremoto? La respuesta fácil y lo que parece lo más obvio es obviamente para sacar a Pablo y a Silas, pero no se escaparon. Entonces, ¿Dios se equivocó o qué? Entonces, ¿para qué Dios entonces envió ese terremoto si nadie se iba a escapar de la cárcel? Pablo y Silas se dieron cuenta, y hasta el tipo que estaba de cargo de la cárcel se dio cuenta que Dios había enviado ese terremoto no para salvar a Pablo y a Silas de la cárcel, sino para que él y su familia sean salvos. Ellos fueron los fundadores de la iglesia en Filipos. Entonces, ahora tiene sentido cuando lees las cartas de Pablo dedicado a estas iglesias específicamente. Estaba hablando sobre temas, problemas o asuntos o preguntas que tenían basado en una experiencia que él tuvo, o los primeros seguidores tuvieron. Por eso, en Filipenses lees, por ejemplo, cuando él dice que debemos regocijar en todas circunstancias y que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Ese tiene sentido ahora cuando te das cuenta, está hablando por la experiencia que él tuvo, que estaba en la cárcel,
acusado de hacer algo que él no hizo. No, él no dañó ninguna propiedad, porque ninguna mujer es propiedad. Él liberó por el nombre de Jesucristo, liberó a esta señorita de espíritus malignos que le hacían practicar brujería. Entonces, incluso en eso, que los pegaron, le sacaron la ropa, estaban dentro de una cárcel con frío y con ratones literalmente, pero aún en eso regocijaban. Y por eso ahora él exige a esa iglesia, así como yo y Silas pasamos por eso, quizás ustedes también algún día van a tener que pasar por eso. Cuando eso sucede, yo quiero que ustedes igual regocijen. Entonces ahora estamos leyendo, esto es el capítulo 19, el título que yo tengo en mi Biblia, yo leo de la Nueva Biblia de las Américas, es Pablo en Éfeso. Y el segundo título, la iglesia se establece en Éfeso. Éfeso, o sea, el libro de Efesios. Estoy segurísimo que muchos de ustedes, si no han leído el libro de la carta de Efesios, al menos han escuchado sobre, por ejemplo, la armadura de Dios. ¿Quién ha escuchado al menos la armadura de Dios? Quizás no la han memorizado. Cuando yo estaba en la iglesia cristiana nos hicieron memorizar eso, creo que estaba en el 6º grado, por ahí, yo tenía unos 12 años. Pero lees eso y es bueno pensar, cuando ustedes están leyendo las cartas de Pablo o incluso de Pedro o de Juan, ¿por qué escribió eso? ¿Qué era el contexto de todo? ¿Por qué no dice, te das cuenta de que Pablo dice cosas diferentes dependiendo de la iglesia? O sea, cada iglesia tenía sus necesidades espirituales, sus preguntas, sus discusiones teológicas, y él está obviamente hablando a ellos. Entonces, ¿qué sucedió en Éfeso que le causó a Pablo años después escribir una carta a la iglesia que se estableció? Bueno, vamos a ver eso. Entonces, Pablo había estado en Corinto estableciendo la iglesia ahí con un hombre que se llamaba Apolos, entonces lo dejó ahí. Dice acá, mientras que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, todavía está en Grecia, él llegó a Éfeso. Éfeso ya no existe como ciudad, existe en la parte oeste de lo que el día de hoy es el país de Turquía, pero en esa época pertenecía a lo que ahora es Grecia. Entonces él se encontró a unos discípulos. Ahora, en este contexto no está hablando de los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles. Está hablando de gente que siguen al Dios de Israel. Y se da cuenta acá Pablo de que eran seguidores y creyentes en el ministerio de Juan el Bautista. Que en esta época, más o menos en el libro de los Hechos, eso ya había pasado unos entre 15 y 20 años. Y les pregunto, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído de que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué bautismo pues fueron ustedes bautizados? Y respondieron, el bautismo de Juan. Ok, ahora todo tiene sentido. O sea, creían en el mensaje de Juan. Le había estado proclamando que ya viene el Mesías, que yo no soy. Estoy simplemente preparando el camino para el Mesías. Yo ni siquiera soy digno de sacarle los zapatos. Pero él tiene que incrementar, yo tengo que disminuirme, porque él es mucho más grande que yo. Pero nunca, entonces sabían que venía un Mesías, pero nunca habían escuchado de Jesús, no habían escuchado de que el Mesías ya había venido. Y de casualidad, incluso era el primo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan, contestaron. 4 dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados todos ellos en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. O sea, el mandato de Jesús desde la época. Mira, tú ves, por ejemplo, en Mateo capítulo 28 que él dice, anda por todo el mundo y háganse discípulos de las naciones. Y ves este patrón increíble. Estos son los primeros 12 cristianos en esta región de Éfeso. Ahora, finalmente, el título que tengo acá es que la iglesia se establece en Éfeso. Y como les dije muchas veces, yo no quiero que ustedes basen su entendimiento o conocimiento de las historias de Jesús o de los apóstoles en películas o series. Y hay un montón, y fácilmente puedes entrar al YouTube y puedes ver series y películas sobre lo que pasó. Pero obviamente cómo tienen que más o menos meter todas estas historias y detalles en una película de qué,
una hora y media, dos horas, no pueden incluir todo. Entonces vas a ver Pablo, por ejemplo, predicando en una sinagoga o en un lugar público y ahí al toque, ¡pum! La gente cree y se bautizan y ahora avanzan a la próxima ciudad. La realidad es que tomó meses, sino años, para establecer iglesias en estos lugares. Pablo invertía, él había dedicado su vida, literalmente años, el resto de su vida, a predicar el Evangelio. Dice que acá en el 8, que Pablo entró a la sinagoga, ahora está dentro de la ciudad de Éfeso, y por 3 meses, en la película fue que 30 segundos, pero dice por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y debatiendo con la gente sobre el reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino del cristianismo de Jesús, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, o sea, a la gente que sí creían, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Mira cómo Dios puede obrar, puede una familia entera, una ciudad entera, incluso, puede ser transformado en solo unos días. Imagínense el trabajo que Dios hizo a través de Pablo en 2 años ministrando en la ciudad de Éfeso. El día de hoy la ciudad existe en ruinas, pero en esa época era una ciudad muy, muy grande. Casi más o menos el mismo tamaño que Roma, un poco más chiquito. Pero o sea, había mucha gente, mucha influencia, había mucho que hacer, mucho trabajo que hacer en esa ciudad. Y mira, no solamente fue a través de predicando, dice acá, esto continuó por 2 años, de manera que todos le que vivían en esa parte, dice, en la provincia de Asia, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos que vivían ahí. 11, esto es lo más interesante. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Me acuerdo que vi una película donde hay este jovencito que su mamá está en cama, está tosiendo, está al punto de morirse. Entonces él agarra cualquier cosa que pueda. Él creo que agarra un pedazo de una fábrica, algo así, una tela, cualquier cosa que pueda agarrar. El día de hoy quizás usaría algo así, una servilleta. Y anda corriendo hacia Pablo. Y así como cuando Jesús ministraba, la unción estaba tan fuerte, tan potente sobre él, de que, por ejemplo, todos conocen la historia de la mujer que tenía ese problema de sangre y que con la justa pudo agarrar el manto de Jesús y con eso fue sanada. Bueno, hay una película donde Pablo está más o menos con esa misma unción, que toda la gente quiere tocarlo al menos un dedo. Este niño con el pañuelo que tenía le toca la espalda, más o menos acá. Y con eso sale corriendo de regreso a su casa y le dice, toma, pone su mano así y con fe de que la unción que tenía Pablo por el Espíritu Santo se iba a transferir a la mamá. Ella se sana. Obviamente eso es dramatizado para mostrar un ejemplo de lo que hubiera sucedido. Pero estaba tan fuerte la unción que todo el mundo, hasta incluso así como tenía Jesús, que una de las promesas que dijo Jesús, que van a hacer las mismas obras que yo hago y más grandes todavía. Entonces toda la gente, toda la ciudad quería tocarlo porque reconocían la unción que estaba sobre él. Pero ¿qué tal la gente que no creía? Porque hablamos la vez pasada de que cuando Pablo estaba, por ejemplo, en la ciudad de Atenas, la gente ya tenían su cultura, ya tenían sus religiones, ya tenían sus dioses, incluso. Entonces, ¿de dónde iba a venir este conflicto? Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre del Jesús a quien Pablo predica. Querían copiar, era un Cristo falso, que no tenían esa misma unción. 7 hijos de un tal hombre se llama Esqueva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían eso. Y el espíritu maligno, el demonio les contestaba. Él decía, a Jesús conozco. Y también sé quién es Pablo, porque la unción también estaba sobre él. Pero, ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba, el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron todo esto todos los habitantes de Éfeso, toda la ciudad se enteró de esto. Entonces sabían de que el espíritu que llevaba a Pablo era el verdadero Espíritu Santo. Tanto judíos como griegos, y el temor de Dios
se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado en esa ciudad. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. ¿Qué practicaban? Muchos de ellos que practicaban la magia. O sea, esta ciudad estaba llena de brujos, literalmente. Juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. O sea, hicieron como una hoguera, básicamente, en medio de la ciudad y todo el mundo trayendo sus libros de magia, de brujería, quizás sus ídolos también. Y los encendía a fuego. Y con eso era un acto de arrepentimiento, diciendo, vamos a rendir todo nuestra brujería, nuestros pecados, todo cualquier espíritu maligno que está sobre esta ciudad, por causa de esta magia, por causa de esta brujería, lo estamos quemando en el nombre de Jesús. Y calcularon el precio, o sea, el valor de toda esa, ¿cómo se dice merchandise? Mercadería. El valor de toda esa mercadería que quemaron ahí mismo, es que lo calculaban más o menos 50,000 monedas de plata. Ahora, por curiosidad, me metí a Google y hice unos cálculos. O sea, ¿qué era el valor? ¿Cuánto era que quemaron ese día en el nombre de Jesús? En dólares americanos, unos 135,000 dólares americanos. Y todos, mira, de la perspectiva del mundo, o sea, en la cara dicen, oye, ¿cómo pudieron hacer eso? Tanta plata, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Se acuerdan de algo que dijo Jesús? ¿Qué valor tiene? ¿Qué importa si puedes ganar el mundo, pero al final perder tu alma? Mira, si quemando estos más de 100,000 dólares americanos significa que puedo ser salvo, que puedo recibir vida eterna, para mí vale la pena. Para toda la gente en esa ciudad hubo un avivamiento porque se dieron cuenta de que el valor del Evangelio, de este Espíritu Santo que estaba sobre Pablo, valía mucho más que cualquier cantidad de plata en ese momento. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, literalmente, si hubiera una película que mostrara todo esto, hasta podrías dedicar una película entera sobre solamente esta parte del libro de los Hechos, porque el ministerio de Pablo acá dice que duró 2 años. Literalmente verías un avivamiento. Incluso me acuerdo que, creo que unos años atrás pasamos estos DVDs de los 90s, que se llama Transformations. No sé cuántos se acuerdan, es un documental de cómo hubo avivamientos en diferentes ciudades por diferentes partes del mundo. Creo que el que vimos unos años atrás fue el avivamiento en Almolonga, Guatemala. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Amén. Sí, amén. Entonces fácilmente podrían haber hecho un documento sobre esto es lo que Dios hizo en la ciudad de Éfeso. Lleno de pecadores, lleno de brujos. Y todos estos brujos quemaron sus libros de magia y se rindieron ante Jesucristo. Increíble. Casi nunca escuchas de historias así. Pero obviamente no toda la ciudad estaba feliz de eso. Dice acá de que por aquel tiempo, esto es el versículo 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. O sea, hubo un avivamiento y había algo o alguien ahí que obviamente no estaba agradecido con eso. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecitos de plata de Diana, era una de las diosas griegas de esa época, y que los producía no pocas ganancias a los artífices. O sea, había esta gente que vendía mercadería de la diosa Diana. Ya habían quemado un montón de libros, pero ellos se dieron cuenta, oh no, ahora por causa de que mucha gente está abandonando a la diosa Diana y la brujería y todo eso, están ahora siguiendo a este Jesús, ahora nuestro negocio está en peligro. Entonces no voy a leer todo el resto del capítulo, pero lo que sucede es que hay este conflicto dentro de la ciudad de Éfeso. Literalmente se divide la ciudad entre los que se rinden ante Dios, ante Jesús, que dejan de lado su idolatría, su brujería y toda esa basura, y literalmente lo queman, y la gente que dice, no queremos rendirnos. Entonces hay este conflicto y literalmente una pelea entre ellos. Y es muy fácil, incluso el día de hoy. Cristianos, mira, esto es la ciudad de Éfeso. ¿Qué pasa acá en la ciudad de Toronto? Yo sé que hay gente viendo este live stream desde Lima, desde ciudades en México, por ejemplo, en Argentina, Buenos Aires, la Ciudad de México, donde sea. Acá en Toronto hay una potestad. Cada ciudad tiene potestades. Estos poderes espirituales, literalmente demonios que tienen este dominio sobre la ciudad, que causa el pecado y la muerte.
en la ciudad de Toronto, por ejemplo, es el orgullo. Entre muchas otras cosas, pero por eso tenemos hasta un mes entero, en inglés se llama Pride Month. Literalmente el mes del orgullo. El orgullo ya es pecado así nomás, pero el orgullo, están orgullosos literalmente de estar en rebeldía contra Dios. Entonces tú ves, por ejemplo, mi papá ha hablado varias veces sobre a este pastor que predica en el downtown, en el centro de Toronto, se llama David Jonathan Lynn, y yo lo conocí un día, donde estaba predicando, y siempre hacen un lío cada vez que él predica. Dicen, en inglés se dice hate speech, o sea, estás predicando odio. Y para nada. Él no predica que Dios le va a quemar, que Dios odia a los demás. Al contrario, él dice, Dios los ama tanto que no puede dejar que ustedes sigan viviendo en pecado. Jesucristo vino para salvarnos de ese estilo de vida, para que ustedes puedan tener vida eterna. Pero ellos lo llaman hate, lo llaman odio. Entonces, algo parecido así estaba sucediendo acá en Éfeso. Porque es muy fácil para el cristiano en la carne decir, estamos en una lucha contra estas personas, estos pecadores, esta gente que están tratando de apagar el movimiento, están tratando de destruir las iglesias. Pero ahora tiene sentido porque años después de que Pablo se había ido de Éfeso, ya estableció la iglesia, años después agarra su pluma y papel, escribe una carta y dice esto. Ahora vayan conmigo a esa carta, vamos a Éfeso capítulo 6. Yo quería, primero, antes de leer esto, yo quería que ustedes entendieran el contexto. ¿Qué había experimentado Pablo en la ciudad de Éfeso y los primeros discípulos en Éfeso para que él escribiera esto? En esta carta habla de varias cosas, por ejemplo, que somos justificados por la fe y no por obras, que debemos imitar a Cristo. Pero en Éfesos, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, y él dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Ahora tiene un poco más sentido. Y mira, dice acá, mira, es muy fácil mirar a gente como Demetrio. Estos hombres que están luchando contra la iglesia porque su negocio y su templo de Diana está en peligro por el evangelio. Dice, yo no quiero que ustedes estén luchando contra ellos. Porque no son ellos, esos son seres humanos. Cristo también vino para ellos. Y quién sabe si al final de su vida Demetrio también se arrepintió, no sabemos. Dice muy claramente en el 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra Demetrio ni estas personas, sino contra principados, potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir o pararse firme en día malo. Y habiéndolo hecho todo, permanecer o estar firmes. Ahora, tiene un poco más sentido por qué tuvo que escribir eso. Porque como les acabo de decir, en la carne, nosotros somos cristianos obviamente, pero todavía estamos en la carne hasta que venga el Señor. Y muchas veces hay esa lucha dentro de nosotros que se manifiesta en luchas afuera. O sea, es tan fácil echar la culpa e incluso odiar. Muchos cristianos viven con odio en sus corazones contra estas personas, estos pecadores. Mira cómo siempre nos están fastidiando, siempre están quejando con las autoridades sobre nosotros, siempre quieren destruir la iglesia. Pablo está diciendo muy claramente, no son ellos. Hay algo más potente sobre esta ciudad de Éfeso, sobre esta ciudad de Toronto, sobre Lima, sobre la Ciudad de México. Algo mucho más potente que, mira, tú puedes luchar todo lo que quieras contra personas, pero no vas a solucionar el problema. Es un problema espiritual. Y algo se movió en la región celeste esa noche que todos estos brujos se rindieron ante Cristo y quemaron sus libros de magia, quemaron sus anatemas como una ofrenda ante Dios. ¿No crees que quizás algo así tiene que suceder en nuestra ciudad o ciudades? Yo sé que hay gente viendo de todas partes del mundo. ¿No sería mejor primero interceder y pedir que Dios revela qué potestades, qué espíritus malignos están sobre mi ciudad, que han tomado ese poder y que está cegando a la gente, impidiéndoles de que se rindan ante Jesucristo? No solamente ciudad, pero también para el individuo.
La razón por la cual es tan difícil para mucha gente recibir el Evangelio es por esos poderes principales. Por eso siempre estamos intercediendo. Y por eso siempre, casi siempre cuando oramos decimos, Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Nos dice muy claramente, cuando lees la final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, de que el último enemigo que será vencido, bueno, enemigos que serán vencidos, es el pecado y la muerte. Y dice muy claramente, Pablo en otra de sus cartas, de que es por esta razón que vino el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Y por eso Jesús, quien es Dios hecho carne, se hizo como tú y yo, se humilló, como dice Pablo en su carta a la iglesia en Filipos, y fue obediente hasta la muerte en una cruz. Pero por esa razón resucitó y Dios lo ha exaltado. Está sentado a la diestra del Padre y Él ofrece a todos. No importa tu pecado, no importa la vida, el estilo de vida, no importa incluso los principados que están sobre tu ciudad. Él vino para romperlos, para que tú puedas tener vida eterna. Entonces por eso yo nunca quiero dejar ninguna prédica, ninguna oportunidad para la gente hacer exactamente como hicieron estos brujos. Quizás no eres un brujo, quizás no tienes ese mismo problema, pero ¿no crees que hay algo que tú también tienes que metafóricamente quemar ante Dios? Jesús ya tomó tu castigo, ya tomó ese peso sobre él mismo, como profetizó Isaías, que todas nuestras iniquidades fueron echados sobre él. Lo único que tienes que hacer, como dijo Pablo, esto es un evangelio de arrepentimiento. Vayan ante Dios, así como hicieron estos brujos, con fe, que Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su carta a la iglesia, nuestro Dios es justo y fiel. Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Donde sea que estén ustedes, así como hicieron estos brujos, dijeron, vamos a rendir nuestra brujería, nuestra idolatría, rinde lo que tienes en tu corazón. Yo rindo esto, yo rindo el otro. Y yo no tengo que decirles lo que tienen que decir. Tú puedes tener confianza ante un Dios que te ama tanto y decir, Dios, yo rindo esto. En ese momento yo estoy quemando en el espíritu esto. Voy a romper ese poder espiritual sobre mi ciudad y el que está sobre mí, sobre mi familia, mis amistades, en el nombre poderoso de Jesús. Y con eso la declaración de fe que rompe eso. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor y yo me rindo a Él. Amén. De que Él realmente murió en esa cruz por mis pecados. Y al tercer día, porque Él es Dios, resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Y así como sus primeros discípulos, Espíritu Santo ahora viene sobre mí. Bautízame tú, Señor. Dame esa misma unción que tuvo Pablo, que esté tan potente sobre mí, que la gente incluso también pueden tocarme. Yo puedo poner mis manos sobre los enfermos y se sanarán. Incluso la gente puede, hasta, quién sabe, hemos visto milagros a través del internet, que ni siquiera existía en esta época. Dios no tiene límites, nosotros sí. ¿Qué tal si dependemos de Él? ¿Qué tal si damos toda la gloria y la honra a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo? Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos. Gracias, Paolo. Dios continúe bendiciendo la vida de Paolo. La próxima semana él va a estar predicando en la iglesia canadiense otra vez, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede usar un jovencito para traer un avivamiento en una iglesia? Amén. Muchos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, es más, Dios está esperando que tú traigas un avivamiento. En lugar de hacer lo contrario, destruir tu familia, lo que Él quiere es que tú traigas un avivamiento y traigas a Jesús a tu familia. Y porque a veces hemos hecho todo lo contrario. Y no estoy hablando de los que ya tienen tiempo en el Evangelio, porque cada uno tiene una responsabilidad ante Dios. Tú eres responsable de tu salvación. No es el pastor, no es la iglesia. Tú eres responsable. Estás en una carrera la que tienes que terminar. Te voy a pedir que vayas conmigo, segunda de Pedro. Yo no voy a predicar, solo te quiero mostrar esto. Te voy a dejar esto, iglesia, como
una especie de tarea, por decirlo así. No somos niños, no te voy a estar leyendo versos bíblicos y usted tiene que aprenderlo y tengo que preguntarle la próxima semana. Ya no voy a entrar en eso. El que quiera seguir a Dios que lo siga, y el que no, pues oraremos que tenga Dios misericordia. Ve conmigo 2 de Pedro 3, porque estamos viviendo tiempos difíciles y el llamado a la iglesia no es a tener que lidiar constantemente con la iglesia que ya tiene muchos años. El enfoque de los pastores tiene que ser los pequeños y tienen que ser los nuevos. Y la verdad que a veces perdemos demasiado tiempo con gente que no tiene la mera intención de cambiar. Y yo ya no voy a hacer eso, lo siento muchísimo, no es el llamado. Así que el día miércoles estuvimos orando, gracias a los hermanos que estuvieron. No voy a volver a hacer un llamado, ni tampoco me llame a mí si no viene. Si usted llega, estamos todos los miércoles a las 8 de la noche en la casa de Cristina. Si usted tiene la necesidad de buscar a Dios, ahí estamos. Gracias por los que estuvieron el miércoles. Ve conmigo 2 de Pedro 3. Ahí hay un título. Voy a empezar a hablar de esto, a preparar la iglesia ya fuera de lo espiritual. Lo espiritual es algo en lo cual tú tienes responsabilidad. Pero te dije la semana pasada de que en el momento que empiecen a quitarte esto, imagínate, el otro día simplemente estaban haciendo un setup de WhatsApp y ya ocasionaron millones de dólares de pérdidas a montones de gente, montones de escuelas, montones de situaciones. Ahora imagínate que desaparecieran esto de tu vida. Hoy muchos no podrían llegar ni a su casa, salvo que tengan GPS, ¿no?, en su auto. Pero si hoy apagaran este aparato, ya, salvo que tengas la tarjetita, que ya no la tienen muchos, porque he visto algunos que van y pagan, no vas a tener dinero. ¿El pastor se está inventando? No, yo siempre estoy escuchando a las cabezas de las iglesias. Perry Stone empezó a hablar ahora acerca de qué es lo que vamos a hacer, qué problemas vamos a tener. ¿Te acuerdas del sistema de agua en el que yo estaba trabajando? Si yo tuviese el pensamiento como la mayoría, que me desinflo rápido y ya me enojo porque algo no funciona y ya me tiro para atrás, que es la mayoría de la iglesia el día de hoy, porque su confianza no está puesta en Dios, sino en lo que sucede en la tierra, en los suyos, en la gente, pues yo me hubiera desanimado, pero yo no me desanimé. Y mira cómo es Dios, que esta semana ya tuve la certificación de lo que hay en el agua. Y el agua de la máquina es más pura que el agua del caño de mi país. Y llamé a un pastor esta semana y le dije, mira, esto yo he venido trabajándolo por mucho tiempo, porque ustedes no vean trabajar a los pastores, la gente piensa que los pastores solo trabajan los días domingos, y ese es su problema. Pero yo tengo un trabajo que hacer y pusimos 2 máquinas en Lima, y una tengo en mi casa. Y empezamos a hacer los trabajos en la máquina, las pruebas, y conseguí a esta hermana. La primera iglesia, los hermanos, no se puede. Yo dije, Señor, el único que pone trabas es el diablo. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que he venido orando y de pronto un ingeniero mandó una certificación de lo que hay en el agua. Y el agua es más limpia que el agua del caño de Lima. Por consiguiente, si la gente no tiene agua allá arriba, es por la simple razón que la empresa del agua del Perú hace dinero con la gente y no le importan los pobres. Pero la Escritura dice que el que se acuerda del pobre en su día difícil, Dios se acordará de él. ¿Qué hace la iglesia? No se deja guiar, no mira lo que hacen los gobiernos, ora por ellos, pero empuja lo que Dios pone en su corazón y en su mente. Entonces, la primera certificación de sólidos, que yo ya lo sabía porque había comprado los aparatos, había medido el agua, era mejor que mi agua del caño de mi casa. Pero faltaba la certificación biológica, de lo que hay biológicamente en esa agua, entre virus, bacterias, hongos, etc. Bueno, ahora salió otra ingeniera, son ingenieros químicos, que ahorita está trabajando en la certificación biológica. Y el agua ni siquiera se ha tratado, ni siquiera se ha filtrado. Con eso te digo todo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque una de las características que tiene que haber en el pueblo de Dios no es el lloriqueo perdedor cuando las cosas andan mal, sino que hay que empujar las cosas para adelante, hay que creer lo que Dios dice, hay que hacer lo que Él dice. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que es tan delicada. Hey, si tú tienes la mente de Cristo, ¿tú viste todo lo que Cristo soportó?
¿Lo vas a poder soportar tú cuando de pronto en la iglesia alguien te dice tonto o tonta o te sientes mal y ya no quieres ir a la iglesia? Mi esposa y yo estuvimos por muchos años ahí. Dicho sea de paso, mañana es cumpleaños de mi esposa, Dios la bendiga tremendamente y vamos a estar con ella el día de mañana bendiciéndola. Pero lo que voy es que tenemos que entender de que tenemos que dejar todas las niñerías y todas las mañas que traemos encima porque los tiempos que vienen son difíciles. No estoy muy seguro que ni siquiera la mitad de la iglesia, aunque siempre ha sido, cuando la iglesia estaba llena, siempre fue el 10% que cargó la iglesia. El día de hoy eso no ha cambiado. Todo el mundo dice, sí, yo quiero, yo puedo, yo voy a hacer pamplinas, no los veo. Llegan tarde, hacen lo que quieren, no te necesitamos. Busca sanidad en tu corazón para que Dios pueda sanarte y pueda ser de las personas que tiran para adelante, que están al lado de los pastores, que entienden trabajo en equipo. Porque los tiempos que vienen son bien difíciles. Y si no me crees, haz lo contrario de lo que te estoy diciendo, enójate con lo que estoy diciendo y ahí te vas a quedar a la venida de Jesús, porque Dios viene por soldados bien parados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahora te quiero enseñar que lo que viene y qué es lo que vas a hacer, que es lo que está haciendo Carrie Stone. Le está diciendo a la gente, no confíe en sus créditos, cash, denominaciones pequeñas, en dinero, guarde. ¿Por qué crees que quieren eliminar el cash? Te voy a decir por qué quieren eliminar el cash. Porque cuando yo voy a comprar con cash, nadie sabe quién soy, no tengo que dar mi nombre ni mi dirección, nadie sabe. Pero cuando tú vas a comprar con una tarjeta, ya sea una tarjeta de crédito, ellos saben exactamente lo que compraste, cuándo lo compraste. Por eso quieren eliminar el cash. La excusa es pelear la corrupción. Más corruptos que nuestros gobiernos no puede haber. O sea, si los corruptos quieren pelear la corrupción, son puras mentiras. Entonces, Dios ya empezó a través de los siervos de Dios a otro nivel a enseñarle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hermano? Lo que te va a faltar es agua. ¿Qué harías si te cortan la cañería? ¿Sabes lo que va a costar a miles y miles y miles de autos tener que salir de una ciudad como Toronto cuando simplemente a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde hay una aglomeración tal que no te puedes ni mover? Pero nadie piensa en eso. Muchos espirituales, Dios nos salvará. No, Dios quiere que tú te muevas. Y cuando tú te mueves y cuando tú te preparas, la fe sin obras es Así. muerta, no sirve para nada. El usar la lengua no nos ayuda en las cosas de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer el esfuerzo por cambiar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer el esfuerzo por prepararnos. Mientras venía en el auto con mi esposa y mi hijo, les dije, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia hoy? Que viven al día. Todavía vienen muchos con la mentalidad de pobreza que pasaron en sus países, entonces vienen aquí y todos quieren, y esto quiero, y esto quiero, y esto compro. No les va a afectar ahora. Les va a afectar el día que vengan los problemas y no tienen el cash, que se lo gastaron en tonterías, en la casa del dólar, cuando no tienen mucha plata. Carrie Stone, profeta, un hombre de Dios, está diciendo, iglesia, empieza a ahorrar en denominaciones pequeñas en tu casa. Porque tú puedes tener 30 millones de dólares en el banco. Y si el banco cierra, ¿cuánto dinero tienes? Cero. La idea es controlarte. Vas a ir a la máquina y no va a haber dinero. ¿Por qué crees que Satanás creó la pobreza? Porque al pobre lo puedes controlar fácilmente. Tú puedes salir y encontrar a un indigente afuera y decirle, te lavo mi auto y te doy $10. Cuesta 40 lavarlo, pero tú le das $10. Y lo va a hacer. O se va a morir de hambre. Ninguno de ustedes ha pasado de repente, lo que ha pasado, hambre y sed. El día que tengas ya, que llegues a la línea de lo que es tener sed, cualquiera te puede controlar por un poco de agua. Y sí, Dios multiplica los peces y los panes, pero con la fe que tenemos ahora. Ese fue Jesús, con la fe de un niño.
Sí, Dios va a hacer cosas tremendas. Pero nosotros nos toca prepararnos. Lo opuesto a eso es negligencia y es necedad. Por eso te quería leer esto. El día del Señor vendrá. ¿Qué día del Señor? ¿A qué se refiere? Bueno, vas a tener que leerlo. Pero no voy a leerlo todo, te lo voy a dejar para que lo leas. Quiero que vayas conmigo al 3. Vamos a leer dos partes. Perdón un segundito. Así, ¿no? Mira lo que dice el 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, di conmigo postreros días. Postreros días. ¿Qué es postreros días? ¿Qué significa? Significa días finales. Márcalo. Vendrán burladores. Como en los días de Noé, la gente se burlaba de Noé porque Dios le mandó construir un arca y pronto venía un tremendo diluvio. Eso está en 2 de Pedro 3. Y estamos leyendo desde el verso 3. Entonces, cuando yo hablo de esto, mucha gente, pastores me miran. Pero hablando esta semana con un pastor que sí tiene caballería y Dios lo usa, de hecho, ese paso sí está en el espíritu, Dios lo usa mucho en sanidad, me dijo, ¿sabes qué, pastor? Él estaba en Lima, yo estaba aquí en Toronto. Me dijo, el agua va a ser uno de los factores más grandes, los problemas mayores durante la persecución. Le dije, mira, y nosotros estamos trabajando para llevar el agua donde no llega a las empresas del agua con una maquinita que no pesa ni 10 kilos y que no necesita conexión de nada más que la conexión eléctrica que ellos tienen ahí, sino una solar o cualquiera de esos sistemas. Posible, ya lo he probado 3 veces. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque costo-beneficio. No interesa, no hay plata ahí, que se muera quien se muera. Problema del mundo. Pero nosotros no pensamos de esa manera. Y lo vamos a seguir empujando. Ahora que Dios mediante esté en Lima en enero, voy a seguir trabajando en eso. Pero ya estando ahí vamos a crear todo un sistema, toda una infraestructura para un lugar donde no hay agua. Y vamos a probar el sistema. Gracias a la ayuda suya. El problema es que yo me he dado cuenta en los números, porque yo llevo números ahora. Sé quién diezma, sé quién nos diezma, sé quién da la mitad, sé quién roba, sé que no dio ser, le da lo que le da la gana, yo lo sé. Es preocupante a veces. ¿Y por qué? Porque aunque ellos no me ven a mí trabajando, yo siempre estoy haciendo algo más allá de lo que ustedes saben. Muy pocos me conocen realmente. Y estoy diciendo esto para que usted me aplauda, ¿verdad? No, Señor, cada uno de ustedes tendría que ser así, porque usted es luz del mundo y sal de la tierra. Si es que lo es. La Escritura dice, oren para que Dios envíe siervos a la mies, porque la mies, el trabajo, la necesidad es mucha y los obreros son muy pocos. Y en este país, como usted tiene de todo, sí, hasta el día que venga y se acabe y usted me da, ahí lo quiero coger. Y los mismos que se burlaban iban a pedir, por favor, déjenme entrar al arca, lo siento mucho. ¡Pum! Se cerró la puerta. ¿Cuándo es el tiempo que deberíamos empezar a prepararnos? Di conmigo, ayer. Sabiendo primero esto, el 3, que en los postreros días, en los días finales, vendrán burladores, gente que se va a burlar, andando según sus propias concupiscencias. Te pido que lo leas en varias versiones para entender lo que dice. 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿De qué está hablando? De la venida de Jesús. ¿Y tú, Jesús? Hace años que dicen eso. Y no viene. Mentirosos, charlatanes. ¿Sí? Y
Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Cómo ignoras voluntariamente? Como muchos de ustedes ignoran voluntariamente todas las indicaciones que Dios da desde el púlpito. Se hacen los locos, pero están entendiendo muy bien. ¿Viste? Y Dios es justo y por eso va a juzgar. Y muchos ignoran voluntariamente. El pastor dice, necesito gente para trabajar. Ellos dicen, sí, yo sé, pero voluntariamente voy a ignorar lo que usted acaba de decir. ¿Cuántos están entendiendo? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Salta al 9. Al 8, perdón, para que entiendas por qué Dios está tardando y qué significan los tiempos para Él. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día, di conmigo, un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. 9, el Señor no se rige por el tiempo y espacio que usted y yo nos regimos. Tenga cuidado con eso. 9, esta es la verdadera razón por la que Dios no está, el Señor todavía no está aquí todavía. Aunque yo todos los días le digo, Señor, no quiero estar más aquí, no sé si usted se ha dado cuenta en el mundo que estamos viviendo. Somos aquellos que están empecinados en hacer dinero porque no están entendiendo ni pío de lo que realmente está sucediendo. Le dije a mi hijo esta mañana, ¿qué harías con 30 millones de dólares en tu bolsillo en este momento? Lo invertiría para hacer más dinero. Sí, cuando el anticristo se preste tendrás 35 millones, 45 millones de dinero. ¿Y de qué te va a servir? Bueno, a los cristianos nos va a servir para levantar gente, ayudar gente, porque para eso es el dinero. Y Dios va a hacer una transferencia financiera de la gente que ha venido acumulando hacia la iglesia, pero es para que la gente venga a Cristo antes de la venida del Señor. Por eso el pastor nos enseñaba que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Sí, Señor. Es imposible ayudar a otros si nosotros no tenemos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Señor es paciente para con nosotros. Sí, pero esa paciencia se va a acabar. Por eso la Biblia dice que no abusemos de la gracia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Si no lo hay, puedo decir, pero si Dios es bueno, Dios es amor, sí, sigue leyendo, pero también es fuego consumidor. Y se acaban los tiempos. 10, y hasta ahí te voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Te suena eso a algo, a una pequeña lluviecita o una de esas tormentas de verano que tenemos aquí? ¿Te suena eso? A ver, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe. Estás durmiendo, el Señor viene. ¡Pum! Nadie sabe. Solo el Padre, dice la Biblia. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Elementos, agua, cielo, tierra, desechos. ¿Te gustaría estar ahí? Bueno, ya estamos ahí. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las obras que hacemos nosotros, todo el pecado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Quieres seguir viviendo como vive? Hágalo. Solo el que viva, solo el que camine en santidad y en una manera piadosa, que solo va a suceder si tú le permites al Espíritu Santo y la palabra de Dios
que te cambie y tú llores por tu pecado y haya un gemir por lo que haces. Contrario a la voluntad de Dios. 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, a ver si estamos leyendo bien, ¿los cielos se van a encender? ¿Dice eso tu Biblia? ¿O estoy leyendo otra cosa? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Que los cielos se van a encender? ¿Ok? Serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿de quién nosotros? ¿La gente de afuera? ¿La gente que no quiere a Cristo? ¿La gente que no sigue a Cristo? El mandato de Jesús a los apóstoles es que hagamos de cada uno de ustedes discípulos, seguidores de Cristo, siguiendo a la iglesia. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Allá dice que se va a encender el cielo, se va a derretir la tierra, pero yo tengo la esperanza de que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra y me va a proteger a mí. ¿Una cara linda? No. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera, no dice obviando, haciéndose loco, procurar con diligencia, di conmigo, diligencia, debo procurar, di conmigo, debo procurar con diligencia, pues el ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz, sin mancha de pecado, que nadie puede decir mira este, el otro, y en paz. Si eso no está sucediendo en tu hogar, tenemos problemas. Te voy a dejar para que termines el resto. Hermano, empiece a prepararse, empiece a comprar. Costco es perfecto para eso, no le estoy haciendo propaganda. Empieza a separar semillas. Total, ¿qué tiene que perder? Por eso le dije, ¿quieres? Yo no estoy vendiendo nada, dicho sea de paso, el pastor está vendiendo, no. ¿Usted quiere mi ayuda? Yo se la doy. Le sugiero que se compre una máquina y genere agua y sepa cómo hacerlo. A mí me costó $100. Lo gastamos el doble de eso cuando salimos a comer en cumpleaños de alguno de nosotros. No estamos hablando de gastar mucho dinero. Hay sistemas, usted puede guardar arroz por años, puede guardar grano por años. Empieza a separar dinero en denominaciones pequeñas. ¿Por qué? Dice Perry Strong, en denominaciones pequeñas. Porque dinero va a faltar si lo están tratando de cortar. Entonces usted va con un billete de 100. Ahí se lo va a cambiar. Va a tener que dejar el billete de 100 por un poco de pan. Aparte hay una razón. Ahorita nos están preparando con el tema de la vacuna. Y esta vacuna no te va a llevar al infierno por si no te has vacunado. Tenemos que nosotros seguir las indicaciones del gobierno. Mi esposa ya se vacunó, mi hijo también. Yo no me meto a darle instrucciones qué es lo que usted tiene que hacer, pero tiene que tomar en cuenta que tenemos que ser sabios. Porque la vacuna realmente la gente se sigue muriendo. Pero son indicaciones. Y si esa vacuna trae algo, hermano, ore. La Escritura dice que aunque comamos cosas mortíferas no nos va a hacer daño. Si usted realmente está con Dios, usted va a creer en Dios. Ahora, yo sí creo que trae porquerías, porque esto es todo un ensayo para lo que viene. Pero también creo que Dios me ha protegido a mí de cosas peores. Amén. Hubieron apóstoles que fueron picados por serpientes y todo el mundo lo miraba y aquellos se iba a hinchar y a reventar, y nunca sucedió, porque Dios estaba con ellos. Sí, pero asegúrese de que Dios esté con usted. Para que Dios esté con usted, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Precisamente eso, que el resto en tu hogar te dice, esto necesitas cambiar, si tienes la libertad de escuchar, y escucharte a ti y escuchar al Espíritu Santo que te está diciendo, esto tienes que cambiar, lo que no te gusta que el pastor hable, lo que no te gusta que el pastor indique, bueno, el pastor también está en el mismo business de cambiar cosas. Y sabes qué, yo no me voy a quedar, si quieres es problema suyo, pero yo no me voy a quedar. Créeme que estoy peleando contra mí mismo. Y todas las cosas que quizá no sea culpa de nosotros porque son hereditarias. Baje todo dedo que se le levante y lo acuse. Yo no estoy haciendo eso. Estoy diciendo, peleemos cada uno por lo suyo.
porque tenemos muchas cosas que pelear. Atrévase a decirle a su esposa, ¿qué opinas? Atrévase a decirle a sus hijos, ¿qué opinas? Yo me atrevo a decirle a mi hijo y a mi esposa, no tengo ningún problema. Eso es amor. Ahora, si usted viene a acusar, está haciendo lo que su papi y el diablo hace. Pero si usted dice, ¿qué opinas, hijo? ¿Qué traigo? Bueno, yo ya lo sé, no necesito que mi hijo me lo diga. Este es el tiempo en que Dios necesita hombres con pantalones y mujeres con polleras bien puestas. Porque por la historia hemos tenido iglesias muy fuertes, hombres de Dios muy fuertes, pero este es el tiempo donde la gente le dices ay y ya no lo ves más en la iglesia. O a veces ni te enteras porque no van. Y es que están resentidos. Y yo le voy a decir una cosa. Pido perdón por el pecado de sus padres, pero yo no lo dañé a usted. Estoy tratando de ayudarlos. Estoy en el lado de Dios. No sé si se dio cuenta. Muchos de ustedes han avanzado y yo también. El tener que venirte a enseñar a ti me ha ayudado a mí a verme en el espejo. Yo también estoy en un proceso. Para los que andan buscando pastores perfectos que nunca los encuentran y por eso saltan de iglesia en iglesia, no existen. Tengo malas noticias para ti y te vas a quedar con todos los impíos si no logras cambiar y pararte como soldado en el ejército de Dios. He visto soldados mareados con fiebre y están ahí paraditos. Y se sienten mal y ahí están parados. Si hay algo que pueden decir de mi familia, no va a ser, esa familia no fueron como soldados parados. Porque tenemos años de años con tremendos problemas y gracias a Dios estamos de salida. Pero hubieron años en que mi esposa, mi hijo y yo estuvimos parados aquí pasando tiempos muy difíciles. Y la gente que está muy preocupada en lo suyo jamás se puso a pensar en eso. Y gracias por los que sí alguna vez oraron. No es el tema ahora. Ahora es cuando mejor estamos. Gloria a Dios por eso. Sí. Te voy a pedir que le des la mano al que está al lado tuyo y le digas, it's not about you. It's about everybody. Por eso yo no tomo juicio de nadie. No me interesa lo que tengan que decir. Me interesa que vengan y me digan, esto yo hago, pastor, ayúdenme por favor. Cuando me levantan juicio contra mí, contra mi esposa, contra mi hijo, lo que yo hago o dejo de hacer, me importa un pepino. ¿Sabes por qué? Porque hay un juez y se llama Dios. Usted no es juez. Y a veces se dejan llevar por las cosas que otros hablan, lo cual es peor. Estás practicando el chisme, que es pecado, y te vas a quedar por eso, y estás escuchando cosas que no son ciertas. Y yo le digo a usted, tenga la cara y la solvencia fuera de cobardía para venir a buscar a las personas, que eso es lo que Dios espera que haga. Si tu hermano peca contra ti, ve y búscalo, dice la Biblia. No dice que te escondes y empiezas a hablar de él. Aparte que eso dice mucho de usted. Yo siendo general, no te tomaría como soldado. Quizá te mande a la cocina. Porque Dios no lo haría. Dios está buscando gente imperfecta que esté dispuesta a pararse y a creer que Él lo puede cambiar. Te puedo dar prueba tras prueba, 30 años de gente imperfecta que vino a los caminos de Jesús en nuestra iglesia, y gloria a Dios por eso, no estoy tirando la parte, Dios me libre, de que han cambiado sus vidas y han mejorado y ahora están ayudando a otros. Yo sé que estás golpeado. Yo sé que te dañaron. Yo sé que no te amaron. Yo sé que te llenaron de rechazo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque también me llenaron a mí. También se equivocaron conmigo. También nunca me pidieron perdón. También nunca me enseñaron a pedir perdón. Bueno, eso hace la diferencia entre un valiente y un cobarde. Y esa es la razón porque al final de tus días se te va a dar una corona de justicia. ¿Sabes lo que es esa corona? Dice, al que venciere. Es fácil vencer cuando te han dado amor y creciste en una cuna hermosa. Eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera.
Lo que es difícil es el tener que pararse, y Dios lo permitió a propósito para que no dependieras de quién eres tú o lo que tú puedes hacer. Él lo hizo para que tú dependieras de la roca eterna que es Él, y por eso puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tu dinero en el banco, no es la Visa, la Mastercard, es Cristo que usa gente imperfecta y la hace como Él. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Vamos a despedirnos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Prepárense donde estén. No escuchen a nadie. Si guarda frijoles por 10 años, no se preocupe. Si no pasa nada en 10 años, tiene frijoles añejos. Amén. Nosotros igual vamos a hacer agua y nosotros nos estamos protegiendo. Si el Señor no viene o nos lleva, bueno, alguien se quedará con los sistemas, le va a hacer falta. ¿Okay? Extiende sus manos, cierre sus ojos, vamos a orar por los hermanos y amigos de Facebook y Zoom. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Te damos gracias por aquellos que ya están entendiendo que tú eres la verdad. Pero también te damos gracias por aquellos que todavía se mienten a sí mismos, aun cuando su conciencia les está diciendo lo contrario. Padre, no nos predicamos a nosotros mismos, te predicamos a ti. Y te damos gracias por cada uno de aquellos que entregaron su corazón a ti. Los bendecimos donde estén, quienes sean, así sea el primer día que entraron con nosotros. Y les hacemos saber que la venida de Jesús está pronta y que debemos estar preparados. Te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor te bendiga, te guarde, te llene de su paz, te llene de su amor, te llene de su misericordia, te supla y te llene de sabiduría e inteligencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.